Leonel trata de mantenerse invicto en lucha por el poder. De los 6 candidatos presidenciales que batallarán en las urnas el próximo domingo 5 de julio, en la historia de la República Dominicana, en la historia democrática de nuestro país, ninguna organización política había obtenido 5 triunfos consecutivos por encima del 50%. Leonel Fernández es el único que ha ocupado la silla presidencial y lo ha hecho en 3 ocasiones, las 3 veces que se ha postulado. Pueblo dominicano. Es el aspirante presidencial por el partido Fuerza del Pueblo, partido que fundó el 20 de octubre, aunque su base política se inició en 1973, cuando se unió al Partido de la Liberación Dominicana, organización política fundada por el expresidente de la República, Juan Bosch. La primera vez que Fernández se unió a un movimiento estudiantil fue mientras era estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para la década de los 70, llegó a ser el secretario general de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Casa de Altos Estudios. 12 años después de su ingreso al PLD, en 1985, Fernández fue escogido para ser parte del Comité Central del Partido Morado. Ya para principios de la década de los 90, formó parte del Comité Político del PLD. En 1994 se produjo una crisis sin precedentes en la historia política dominicana, en la que el Partido Revolucionario Moderno Dominicano, que tenía como candidato a José Francisco Peña Gómez, acusó a Joaquín Balaguer, presidente de ese entonces por el Partido Reformista Social Cristiano, de cometer un fraude en su contra. Luego de intensas negociaciones, se firmó el denominado Pacto por la Democracia, en el que se estableció un recorte al periodo presidencial de Balaguer de 4 años a 2, la prohibición de la reelección presidencial y se incorporó la doble vuelta electoral. En ese mismo año, Fernández fue elegido candidato vicepresidencial por el PLD, acompañando a Juan Bosch. A finales de 1995, el ávido lector y orador fue elegido aspirante presidencial del PLD, partido que hasta ese momento no había escalado a la presidencia de la República. El Pacto por la Democracia excluyó a Balaguer como candidato presidencial en las elecciones de 1996. En esas condiciones fueron las elecciones de 1996, cuyos representantes fueron Peña Gómez, del PRD, Fernández por el PLD y Jacinto Peinado Garrigosa por el PRCC. Para esos comicios, Balaguer, quien casi arribaba a los 90 años, se abstuvo de participar en cualquier actividad política a favor de su candidato, terminando Fernández en la primera vuelta con 38% de los votos. Por favor, levantar su mano derecha y repetir conmigo. Juro por Dios, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Peña Gómez con 47% y Peinado con el 14.9%. Debido a que ninguno obtuvo el 50% más 1, tuvieron que realizar una segunda vuelta para elegir al nuevo presidente. Ante esta situación, el PRCC y el PLD llegaron a un acuerdo llamado el Frente Patriótico, en el que los reformistas apoyaron a Leonel en la segunda vuelta del 30 de junio de 1996. Fernández obtuvo 1.466.382 votos y Peña Gómez 1.394.641, siendo el primer presidente del PLD y uno de los más jóvenes de la historia política dominicana. Su primer período fue de 1996 al 2000. 2 años después de haber finalizado su primera etapa como mandatario, el PLD lo escogió como presidente de la organización política,
posición que ocupó hasta el 20 de octubre del 2019, cuando renunció por un supuesto fraude electoral luego de la implementación del voto automatizado en las elecciones primarias simultáneas del 6 de octubre. A quienes en el día de hoy han querido interrumpir e ignorar la voluntad popular de un pueblo que acudió desde tempranas horas de la mañana a ejercer su derecho al voto, les decimos lo siguiente: el pueblo dominicano ya los conoce, sabe lo que pretenden hacer y les advierte que bajo ninguna circunstancia se saldrán con la suya. Aquí está la fuerza del pueblo para impedirlo, como ya lo hizo una vez, en las que también participó el Partido Revolucionario Moderno, PRM. El también escritor, quien tiene actualmente 66 años, ganó las elecciones internas PLDistas en las que fue escogido candidato presidencial para el 2004. Hipólito Mejía, presidente de 2000 a 2004, logró restablecer la reelección presidencial con una reforma constitucional. Fernández obtuvo el 50% de los votos en las elecciones del 16 de mayo del 2004. Los precandidatos del PLD que buscaban la candidatura a la presidencia de la República para las elecciones de 2008 eran Fernández, Danilo Medina y José Tomás Pérez. Las primarias terminaron siendo frente a Medina, quien había sido candidato presidencial en las elecciones del 2000, debido a que Pérez declinó para apoyar a Fernández. Leonel ganó con una histórica frase de Medina que todavía retumba en la historia política nacional: el Estado se impuso. En las elecciones de 2008, Fernández se enfrentó a Miguel Vargas, representante del PRD, Amable Ariztí Castro por el PRCC, Guillermo Moreno por el Movimiento Independencia, Unidad y Cambio y Eduardo Estrella por el Partido Revolucionario Socialdemócrata, entre otros. Fernández, quien es presidente y fundador de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglode, fue elegido con el 53% de los votos. Ya para las elecciones de 2012, Fernández no podía presentarse como aspirante PLDista a la presidencia, así que apoyó la candidatura de Medina, quien venció a Mejía con el 52% de los votos en unos reñidos comicios. Para las elecciones de 2016, Fernández intentó ganar la nominación de su partido, pero la voluntad del comité político fue impulsar la reelección de Medina, quien finalmente ganó los comicios. No fue hasta agosto de 2018 cuando Fernández, quien aún era presidente del PLD, dio a conocer sus aspiraciones a la precandidatura del Partido Morado. Hasta ese momento, Medina, quien estaba en su segundo periodo presidencial, no había confirmado si se intentaría postular para las elecciones de 2020. Para tal hecho, era necesaria una modificación a la Constitución para habilitar su candidatura a otro periodo presidencial. Para mediados de 2019, y a pocos meses de las elecciones primarias simultáneas, Medina indicó que no se iba a postular, dejando el camino abierto a candidatos como Fernández, Melanio Paredes, Rosa Maritza Hernández y el principal candidato del danilismo, Gonzalo Castillo. En las elecciones primarias del PLD, celebradas el 6 de octubre de 2019, Castillo fue el ganador del Partido Morado con el 48.72% de los votos, mientras que Leonel obtuvo el 47.29%. Luego del anuncio de las primarias, Fernández indicó que eran resultado de un fraude electoral en su contra, debido al supuesto mal funcionamiento de las máquinas de votos que argumentó habían sido hackeadas por un hindú. De esa manera, colapsó la relación entre Fernández y el PLD, quien acusó a Medina de ser obstinado por el poder. El Partido de la Liberación Dominicana, el partido fundado por Juan Bosch, ha sido mi hogar político. Inicié mi participación en la política
a través del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. La principal razón de la salida de Leonel del PLD, según dijo en un discurso a la nación, fueron problemas de valores propios y no de egoísmo. Ante esta situación, Fernández, escritor de delito de opinión pública, no se rindió en sus aspiraciones presidenciales y creó el partido Fuerza del Pueblo como resultado del cambio del nombre del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Fernández está casado con Margarita Cedeño, la actual vicepresidenta de la República y candidata a la misma posición por el PLD. Tiene 3 hijos, Nicole Fernández, Omar Fernández, estos 2 de su primer matrimonio con Rocío Domínguez, y Yolanda Fernández, esta última de Cedeño. En las contiendas electorales del 5 de julio, los candidatos presidenciales son Fernández por la Fuerza del Pueblo, Castillo del PLD, Luis Abinader del PRM y Guillermo Moreno por Alianza País, Juan Cohen del Partido Nacional Voluntad Ciudadana e Ismael Reyes por el Partido Demócrata Institucional.